Estamos nosotros haciendo nuestro trabajo aquí sobre el culto reformado, eso fue casi la semana pasada, y sobre los otros cultos, ¿no? Y, y también aquí hoy día tenemos que hablar sobre los diversos cultos que existen, ¿no? Aparte del culto central o que también se le llama dominical, ¿ya? Y esperamos que podamos, ahí está, José está entrando, parece que no había entrado, ya, que había salido, José. Está fallando un poco mi internet. Ya, ya. Sí. Ya, entonces teníamos estos diversos cultos, los especiales, matrimonio, funeral, acontecimientos cívicos, dedicación de templo, el servicio dominical, que es culto general, y el servicio evangelístico, por la orientación que le dan, ¿no? Pero básicamente es lo que hacemos los domingos. Los elementos auxiliares del culto, que es la música, también la arquitectura puede ser, y los símbolos son también importantes dentro de una iglesia, ¿no? Le dan el entendido y también afirman lo que la iglesia tiene como creencia, que tiene como confesión, ¿no? Y la arquitectura también le da pues un carácter muy particular también a la iglesia, ¿ya? En todo caso, bueno, tenemos que quizás verificar algunos detalles eh, que de repente no son de nuestro contexto, porque que lo que tenemos ahorita son, en algunos casos son pequeños lugares de reunión, y digo pequeños porque no son muy grandes, no tenemos este, locales de iglesia más o menos para unas 300 o 400 personas, ¿no? Sino que es mucho más pequeño. Pero bueno, vamos a ver. José, ¿qué cosa es lo que tú tenías en el tema? ¿Habías recogido uno de estos cultos? No sé si, ¿cuál fue? Creo que esa clase yo creo, se me había ido mi internet y creo, si no me Te equivoco. fuiste. No, no, te fuiste. Ya, ya, Sí, ya, te fuiste. Alejandrina. Ay, a mí me tocó sobre el matrimonio. Sí, porque matrimonio querías tú. No, no, la verdad. Y ya, era entonces ¿cuál? El culto de matrimonio. A Sí, ver, ¿cómo se celebra en matrimonio? A ver, ¿cómo se déjame celebra? buscar. Ya, ese te tocaba, pues sí, sí, yo recuerdo eso. Ya, Carlos, no recuerdo qué cosa le tocó. A Luis sí creo que le tocó, y él pidió funerales, me parece, algo así. Ya, Ah, creo que sí. sí, Ajá. sí. Y entonces Ahora, José, bueno, ¿cómo? pedir alguno de estos, pero hay otro detalle, ya que el curso es de liturgia, este, Ujú. y nos tocaría también hablar del año litúrgico o un programa, digamos, de culto o de los que debería ser nuestros programas en un año, la Ya. elaboración de eso. Aparte de eso, sería entonces, terminaríamos de repente con un servicio, un culto, ¿no? Por internet. No sé si podíamos hacerlo de esa Ah, manera, ¿no? no va a ser posible que nos reunamos ahí en el seminario. No, no, decía, terminamos un culto para terminar, o sea, donde ustedes estarían participando, ¿no? Ah, Uno dirige, otro hace el canto, es lo que hacíamos generalmente en un devocional en el ya seminario. que entre todos nosotros se haga un culto.
Claro, A claro. uno se traería la alabanza, otro la palabra. Sí, ya, claro, pero que ya teniendo más o menos los elementos que hemos visto ahora, entonces ustedes lo programan, ¿ya? Y ponen este, el formato, ¿no? Y qué cosa es lo que van a poner en el culto, ¿no? Y por supuesto, a alguien de ustedes también que predica, ¿ya? Y las oraciones, bueno, todo lo que compone pues el culto, ¿no? Eso sería, con eso terminaríamos. ¿Qué les parece? Ya eso es para la próxima semana, ¿ya? Entonces los que faltan, vamos a también a decirle eso, que entren y se van preparando en ese aspecto, ¿ya? No sé si ustedes coordinen entre ustedes Ahí cómo le hacer. envié mi trabajo. Ah, ya. A ver, en su chat personal. Ah, ya, ya. Es esta, ¿no? Sí, es algo preparado muy rápido, pero Ya. estaba consultando a varias personas y me han dicho que no, o sea, cada iglesia forma su propio liturgia, ¿no? Su Sí, forma propia de exacto, ser. sí, Sí. eso es, ¿no? Entonces, Ujú. no hay un formato, aunque Ajá. les mencioné, ¿no es cierto? Acá ustedes han visto este manual y ustedes la Ahí, tienen también. En este manual aquí hay eh, la forma de cómo se hace, ¿no? Y acá está, es la solemnización de- de una ceremonia matrimonial, ¿no? Entonces, en, en esta nos parte, la envió, creo, ¿no? sí, yo he enviado varios y envié este manual de Asamblea de Dios. Bueno, no de Asamblea de Dios Mm, exactamente, de Editorial Vida, pero cuando era la propietaria de Editorial Vida, era las Asambleas de Dios, ¿no? Hoy día Editorial sí. Vida ya no pertenece a Asamblea de Dios, pertenece a la editorial Sonderbank, Sonderbank Publisher en Ahí Estados ya. Unidos, ¿ya? Y entonces la sección de castellana de Sonderbank es Editorial Vida, ¿ya? Y creo que lo que ha quedado Mm, en asambleas es otra editorial que se llama Life, o sea, en inglés, no Vida también, ¿ya? Entonces, ya, pero bueno, ese es otro aspecto. Entonces, en su momento, este es un material que creo que es general para todos, no exactamente para pastores de Asamblea de Dios, sino que está en forma general. Y aquí está, por ejemplo, este, el registro ministerial también, que eso también sería interesante para compartirlo, ¿no? A ver, voy a ver si está en el material, lo voy a ver, ya que están como todavía, aquí son T2, y o corresponde, básicamente, a ver, déjenme plantear el asunto acá. Ya, me está diciendo que quite el material. Ya, ahora sí. Este, aquí voy al libro y voy a buscar entonces el manual del ministro. Ujú. No, no está ahí, pero bueno. Yo los envío, así que voy a buscar acá de todas maneras, entonces, dentro de... Aquí está. Aquí debe estar. Vamos a buscar un ratito el material. Espera un ratito, nada más. Acá está. Manual del ministro.
Hay otro libro del orden. Ya. Ya, les voy a compartir. Ah, sí, sí está el material, eso al final, sí está completo, pero parece que al hacer el digitalizado no ha salido bien. Pero está el manual ahí. ¿Ya? También está el libro de orden. ¿Ya? Y el libro de culto y liturgia de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ya, este lo voy a compartir a ustedes mejor. Ya, ahora sí. Ya, este es el manual del libro de culto y liturgia, ¿no? Entonces, acá habla del calendario litúrgico que me estaban mencionando, o cultos ordinarios, y aquí hay culto contemporáneo, modelo 1, 2, 3, culto histórico, modelo 1, 2, 3, también. Cultos especiales, hay culto de comunión, culto evangelístico, culto de recepción de miembros, culto de funerales, de ordenación, de oficiales de la iglesia, culto de acción de gracias, ¿no? Bodas y aniversarios, ¿ya? Diversos motivos también de acción de gracia, por graduación. Bueno, eso por graduación ya ustedes lo han visto, o cuando se termina, ¿no? Un estudio. Colocación de la primera piedra, culto para dedicación de templo, y también está la forma litúrgica de la Santa Cena, la decisión de miembros, bautismo de infantes, celebración de 15 años, nupcias. La idea de lo que les había planteado a ustedes es hacer trabajo, pero también por la cuestión de que no estamos presenciales, de repente no lo hemos, o por lo menos no tenemos cómo hacerlo. Por ejemplo, hacer una ceremonia de matrimonio, ¿no? Alguien sale en el matrimonio, aunque son un grupo pequeño también, ¿no? Entonces casi no hay gente como, porque tenía que estar ahí el que va a ser digamos, el oficio, la pareja, los testigos y los invitados. Entonces, ¿cuántos somos? Somos 4, ¿no? Conmigo 5. Casi poco se puede hacer, ¿no? Uno que predica, la única mujer que tenemos es Alejandrina, ¿ya? Y otro hacía como el casamiento, ¿no? Pero como estamos en virtual, entonces yo decía, por el momento no podemos hacerlo, ¿no? Aunque hoy día yo creo que se está haciendo ahora, se está haciendo matrimonios así también, ¿no? O ceremonias virtuales, ¿no? Es otra forma también de trabajar. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí entonces hay varios modelos, ¿ya? Y también está la ordenación de diáconos, la ordenación pastor, instalación pastor, forma litúrgica para organizar una congregación, para organizar una iglesia, ¿ya? Bueno, en fin, hay varios casos. Y acá también ayudas complementarias que son pues el credo apostólico, el credo niceno, la confesión de pecado, la celebración de Santa Cena, que también eso sí podemos de alguna manera ver cómo celebrarlo, ¿ya? Para el tiempo de enfermedad también, oración, para el inicio del año, para los cuerpos eclesiásticos, para la unidad, porque Dios se ilumine, bueno, en fin, ¿ya? Y algunos textos de apoyo para uso litúrgico también acá se proponen en ese aspecto, ¿no? Entonces, es un material
que yo les he compartido porque está en el WhatsApp y ahí lo he sacado ahorita. ¿Ya? Ve, ahí está lo que se llama el calendario litúrgico, ¿ve? Cómo es. Especialmente que contiene ciertos elementos, ¿no? El ciclo de la Navidad, el ciclo de la resurrección, ¿no? Que son básicamente los que tenemos que plantearnos, ¿no? Y luego también este calendario puede ser también un plan de predicación de todo el año, eso también se puede hacer, ¿no? O que por lo menos tenga medio año o por trimestres, ¿no? Entonces también puede darse ese formato, ¿no? Miren, por ejemplo, en cuanto a los cultos ordinarios. Cuando se llama cultos ordinarios, se está hablando del culto que es, digamos, regular, ¿no? El que hacemos cada domingo, ¿no? Y habría que diferenciar si el culto del domingo, por ejemplo, José, ustedes hacen escuela dominical en la mañana, ¿no? ¿No? No hay culto en la mañana. Sí hacemos escuela dominical en la mañana y luego la escuela general, perdón, el culto general. Ya, hay un culto general, ya. Claro, Y en la tarde hay otro culto. sí, para adolescentes, Ah, es para adolescentes, ya, claro. ya. Ah, Por acá el también no momento, hemos hablado de eso. No, no habla del culto de jóvenes, por ejemplo, ¿no? Pero es un modelo, es otra añadidura. Eh, lo que plantea uno es el culto evangelístico, porque, por ejemplo, siendo este es un modelo presbiteriano, sí plantea eso, por lo menos lo hemos visto acá en el índice, ¿no? Acá en el índice él habla de eso. ¿Ve? A ver, eh, a ver. Por acá, a ver. Formas litúrgicas. Ya, por ahí me parece que vi algo de culto evangelístico, me parece. O es que, o era este de acá. Sí, no, este no es. Esa también la tenemos, ¿verdad, profe? Sí, ustedes lo tienen, pues. Ustedes tienen este material. Acá está, ¿ves? Culto No. evangelístico, ¿eh? Modelo 1 y 2. ¿Ves? En la parte B, cultos especiales, ahí está, ¿no? Allá. Generalmente lo del culto evangelístico se hace, básicamente hay iglesias que son, digamos, que asumen la soterología como una urgencia, ¿no? De llamado a la gente al altar, ¿no? Y hacen una convocatoria para llamar a la conversión. Es un modelo que no se utiliza dentro de la iglesia presbiteriana, ¿no? No sé, José, en tu iglesia no hay eso, ¿verdad? Ese llamado para conversión. Pero eso siempre se hace, creo, la primera vez que hay un En nuevo, tu ¿no? iglesia sí, en la iglesia metodista creo que hay, ¿no? Sí, siempre, o Cuando haya sea, una persona que no es creyente y está escuchando el mensaje o se prepara, ¿no? Por eso se llama evangelístico. Entonces lo evangelístico está relacionado a que se sale afuera, ¿no? Se hace un aire libre, una predicación o visitación a las casas, invitación, y se lleva a la gente a la iglesia, y teniendo a la gente en la iglesia, entonces hay un culto donde se predica el evangelio para hacer un llamado, para pasar al altar y irse, ¿no? Es decir, ese modelo generalmente no es muy propio de las iglesias presbiterianas o las calvinistas especialmente, ¿no? José, ¿cómo haces todo en tu iglesia? respecto a lo que usted comenta, pastor, no, más que todo, solamente hacen así llamado hacia adelante, ¿Mm? cuando quizás ha sido mediante una prédica, la cual toman una decisión de cambio, particularmente, pero no evangelístico, ¿no? O sea, no hace un llamado para conversión, o sea, para reconocer los pecados delante del Señor y entregar Ah, la vida al Señor. Ese es más o menos
el modelo, ¿no? ¿No? La forma. O sea, se Claro, predica, se llega al corazón, luego sí. se hace un llamado, se le indica que se levante, si quieren aceptar al Señor como Salvador, que no es una práctica, vuelvo a repetir, presbiteriana, y y luego entonces se le dice, se le invita a pasar adelante para una oración, ¿no? Para que haga una oración, la repita, y ahí está refiriendo al Señor, ¿no? O se está entregando a Dios, ¿no? En esa oración se entrega al Señor, se le dice que está naciendo de nuevo o está haciendo el acto de conversión, ¿no? Según lo que se propone. Luego viene un consejero y se lo lleva para apoyarlo, ayudarlo y reafirmar esa decisión que ha hecho. Ese es básicamente lo que hace todas las iglesias evangélicas, ¿no? Especialmente las de corte americano, ¿no? Zonas que han hecho eso. Las reformadas no hacen mucho esa función, y las luteranas tampoco, y las anglicanas, ¿no? Pero Las iglesias históricas no, y, no están, sí. pero ¿y cómo hacen entonces eso para que ellos puedan recibir el... Hay otros modelos, por ejemplo, si hay una persona nueva, se Mm, le presenta a la congregación, se le da la bienvenida, ¿ya? Y se le invita a volver a la iglesia, ¿no? allá. Y hay hermanos que lo atienden, lo ayudan, van, lo invitan a los estudios bíblicos, los estudian si hay reuniones en casa también, y así, poco a poco, ¿no? Van entrando, ¿ya? Y donde Respecto, se prueba ya que ha sido firme es cuando quieren hacer su bautizo, ¿no? ¿Eh? Sí. sí, o sea, respecto al, bueno, en nuestra iglesia hacemos más que todo, o sea, después de que cuando viene un nuevo, bueno, escucha la palabra, todo le damos la bienvenida. Como nosotros tenemos un tiempo en el cual es de almuerzo en la tarde, nosotros lo llevamos a la persona que venía por primera vez que almuerce con nuestros pastores, pues, ¿no? Más que Ujú. todo, y ahí ya se le informa todo respecto a la iglesia, ¿no? Conociéndolo, tratándolo, y luego ya con un líder se le pueda ahí llevar a esta persona, ¿no? Y de acuerdo a la Claro, edición de él, si podrá seguir asistiendo, ¿no? Pero sí, siempre se exacto, le invita también. claro, claro, y se va invitando hasta que se le va firmando y él en un momento pues ya tiene su decisión o toma, ¿no? ¿No? El hecho de seguir al Señor, ¿no? Ese es más o menos el camino, ¿no? Pero no hay una oración específica o un momento específico sobre eso, ¿no? En todo caso, la persona que ha sido, queda impactada, en el momento que es impactado, eso sería su momento de haber venido al Señor, ¿no? ¿No? De, de hacer caso al llamado de Dios. Eso ya sería lo que llamamos en general en la iglesia, que es un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces es otra la diferencia, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, este culto, y me llama la atención aquí que sea de este modelo, porque digo, este modelo es de iglesias más, que no son generalmente eh, presbiterianas, ¿no? Calvinistas pueden ser en el sentido teológico, pero en cuanto a la forma, al modelo presbiteriano, ¿no? Aunque yo he visto en algunos otros que también sí hay ese llamado, se hacen llamado al altar y a las personas que están ahí visitando la iglesia, y también se hace llamado a los hermanos, pero no hay básicamente una especificidad con respecto a ese llamado o a un culto que sea evangelístico, ¿no? Hay otra iglesia que tiene bien marcado ese aspecto, pero desde el lado proselitista. ¿Qué cosa es el proselitismo? Es ganar adeptos, el ganar adeptos. O sea, esa no es el formato de la iglesia
presbiteriana no es ganar adeptos para la iglesia, sino que la persona entonces escuche el llamado de Dios, ¿no? Dios lo está llamando, Dios está guiando en el camino hacia la salvación, entonces a guiarlo a ese paso, ¿no? Y por ese lado no es solamente la predicación de alguien que por primera vez lo hace, o un pastor y que le hace llamado, sino el contacto personal, un contacto más personal, más individual. Esto funciona cuando es una iglesia pequeña, de paso también. Cuando son iglesias grandes ya la situación se hace mucho más densa, no es posible y habría que utilizar entonces el modelo del llamado, ¿no? De llamado a la gente a que venga entonces a la, digamos, al púlpito, ¿no? Para que se entregue al Señor. O de repente hacer otro modelo, porque no es la única forma tampoco, ¿no? Tampoco vamos a decir, ese modelo ya, creo que en algún momento les dije, el modelo evangelístico nace de la iglesia evangelical y que está dentro del contexto del avivamiento europeo, especialmente el inglés, ¿no? Whitefield y Wesley hacían el llamado, ¿no? O la gente pasaba hacia adelante, ¿no? Y con un corazón compungido, ¿no? Entonces entregaba su vida al Señor. Eso es un modelo que hemos guardado y la mayoría de iglesias lo ha sistematizado, ¿no? Un modelo que empezó por allá, se sistematizó y se ha ido copiando, ¿no? Entonces creemos que ese es el único modelo. Y si vamos a la Biblia, ese modelo no existe en la Biblia. Y no estoy diciendo que no sea bíblico, porque algunos piensan que solamente cuando encontramos algo en la Biblia es bíblico, ¿no? Estoy mencionando que el concepto, la forma, es como la iglesia tradicionalmente ha trabajado estos aspectos de sus cultos, especialmente este aspecto de cómo evangelizar a la gente, ¿no? Entonces hay unas iglesias que abren sus puertas para que la gente venga escuche la prédica, una prédica evangelística por arrepentimiento, ¿no? Y luego se hace el llamado. Eso es básicamente en general lo que hacen las iglesias evangélicas en general, común y corriente, ¿ya? Pero las iglesias históricas tienen otra forma, entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Pero, en fin, se puede también mezclar o practicar, como estaba diciendo José, la figura es el invitado, se le da la bienvenida, después se comparte con ellos, ¿no? Y poco a poco se les transmite el Evangelio, ¿no? Se le va a conocer el Evangelio, que lea la Biblia, y con la lectura de la Biblia, ¿no? Y con los estudios, entonces nace el deseo de mirar a Dios y escuchar el llamado de Dios, ¿no? Que está haciendo a su corazón. Entonces, eso es una forma, y el producto del nacimiento es de la misma persona, ¿no? Que va decidiendo en su camino. No se le conmuta, no se le trata de coartar, de ecuacionar, de jalarlo y que obligarlo y que hace, no, sino que realmente sea un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, esa es una figura que se utiliza. Pero por eso es que las iglesias que hacen el otro modelo dicen a la iglesia presbiteriana que no están evangelizando, que no están haciendo la orden, porque para ellos evangelizar es el modelo que tienen, ¿no? No hay otra forma, ¿ya? Pero como se verán, no hay en la Biblia ninguna forma que nos diga que ese es el formato, ¿no? Más bien, si tú vas a Hechos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro está predicando la primera vez, ¿no? Pero no hace un llamado, ¿ya? Y no hace llamado, ¿por qué? Porque es interrumpido de paso también, ¿no? Estaba él hablando, compartiendo el Evangelio, ¿ya? Y en un momento determinado la gente fue la que le dijo
a Pedro y les preguntaron, ¿no? La gente preguntó, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué podíamos hacer? ¿No? Eso es lo que les dice. ¿Ya? Acá está, por ejemplo, lo voy a decir así. 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Y Pedro les está dando toda la pauta de Jesús desde el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo el Señor obró y todo eso, que por los profetas, en fin, todos los detalles que plantea hasta llegar a Jesús. Y él dice, pues sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, el que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír, dice esto, y no solamente esto, sino todo lo que estaba planteando Pedro ahí, le dice que se compungieron de corazón y le dijeron, ¿no? A él y a otros apóstoles, ¿no? A Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro ahí le responde, o sea, la pregunta no la hace Pedro, la hace la gente reunida ahí, los judíos, y dice, y Pedro le responde, Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya. Esta es la promesa para ustedes, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está importante el llamado, ¿eh? El llamado de Dios, no tanto el llamado del predicador. Yo puedo llamar a alguien, convencerlo con palabras persuasivas, lo hago pasar adelante y la persona ora y hasta lo puede hacer sentir, ¿no? Las palabras pueden estar muy sentidas y la persona también puede sentir en ese momento algo especial. No estoy diciendo si es de Dios o no. Y luego pasa a la consejería y ahí es donde se define si realmente ha recibido al Señor o no ha recibido al Señor, ¿no? Que es el formato que común en la iglesia evangélica. Pero en el modelo bíblico acá Pedro por lo menos nos dice que esta gente se compungió primero a la palabra de Pedro, a lo que estaba diciendo, y ellos fueron los que le preguntaron. No es como el modelo de las iglesias que dice, bueno, ahora han escuchado el Evangelio del Señor, ¿no? Dios ha tocado tu corazón, y si ha tocado tu corazón, ¿no? Hoy puedes nacer de nuevo, ¿no? Así que si tú has escuchado esta palabra y Dios ha tocado tu corazón, levanta tu mano para que recibas al Señor, ¿no? Y así más o menos deberíamos, y la gente, algunos levantan, ¿no? Y luego dice, bueno, ahora queremos orar por ti. Vas adelante para que tú repitas estas palabras y con estas palabras pon tu corazón, tu disposición, porque es un momento especial. Estás entregando tu vida al Señor, ¿no? Es el tiempo del nuevo nacimiento. Vas a hacer una nueva vida, ¿no? Una nueva criatura, ¿no? Y Dios va a transformar tu vida. Pasa aquí, ya, y la gente pasa, ¿ya? Hacemos la oración, ¿ya? Y luego lo dejamos con el consejero, ¿no? Y la pregunta es, entonces, ¿quieres recibir al Señor? ¿Quieres de verdad reconocer tus pecados? ¿Ah? Entregar tu vida al corazón, ya. Pero acá dice al revés. Los que preguntaron fueron la gente, ¿no? ¿Qué haremos? Dice. Y Pedro respondió, ¿no? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que lo que está diciendo que la marca, de alguna manera, por lo menos aquí, es bautizarse, ¿no? Por eso me digo que una de las condiciones que hay es que cuando la gente desea el bautismo es porque ha habido un nuevo nacimiento, una nueva vida, ¿no? Esa es la figura. Aquí por eso plantea ese aspecto. ¿Ve? Otro modelo
que podemos dejar es, por ejemplo, el caso de Juan, cuando aparece también Jesús hablando con la samaritana, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Vamos a mirar ese aspecto acá. Está en el capítulo 4, ¿no? Y cuando Jesús está hablando de la samaritana, aquí ahí es una conversación, ¿no? ¿Cuándo se convirtió la samaritana? A ver, ¿en qué momento fue? Se hizo la oración de penitente, Jesús le hizo un llamado, le dijo que entregara su corazón al Señor. ¿Dijo eso? Fíjense en el texto aquí. Cuando la mujer, después de haber escuchado a Jesús, ¿no? Y en el diálogo surgen ciertas cosas, ella más preocupada por otros detalles se va por la tangente, el Señor la vuelve de nuevo al plan que él proponía, ¿ya? Y después ella dice, sí, yo sé que va a devenir el Mesías, llamado el Cristo, y él nos declara todas las cosas. Y él le dice, yo soy el que te habla. ¿Ah? Yo soy el que te habla. Hasta ahí nomás queda la figura, no dice la reacción de la mujer. ¿Qué hace? ¿Ya? Vienen los discípulos, lo interrumpen y todo eso, se preocupan porque está hablando con esta mujer. Luego, entonces en el 28 dice el Evangelio de Juan, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. O sea, inmediatamente escuchó eso y él le dijo, yo soy. Él fue a su gente, ¿ya? Y le habló y dijo, mira, he escuchado acá hay un varón, ¿no será él? ¿Ya? Y ya, bueno, ella está confesando eso, ¿no? Y entonces dice que de tanto los discípulos le van diciendo, Rabí, come. Él dice, dice que, ya, bueno, más acá. Dice, vení, entonces le dice, vení y ve a este hombre que me ha dicho que es no será el Mesías. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ya, siguiendo el relato, dice, ellos llegan y comienzan a escuchar a Jesús, ¿no? ¿Ya? Y en ese caso dice, hablan de la comida de Jesús, los discípulos y todo eso, ¿ya? El Señor habla de la siega, todo esto, ¿ya? Y luego de la siembra y todo eso, bueno, y más adelante en el 39, y muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron en él por la palabra de mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces lo reconocen a él, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿En qué momento entonces está la experiencia del nuevo nacimiento de la samaritana? Aquí, vuelvo a repetir, Jesús no le dice, mira, samaritana, ¿sabes qué? Dame tu corazón, haz esta confesión, esta palabra, haz esta oración, ¿ya? Ya, ahora ya has nacido de nuevo, por medio de esta oración, y porque has confesado, ya, ahora has nacido de nuevo. No hay esa figura aquí. Esta mujer, al escuchar a Jesús, se impacta, va hacia los suyos y dice, hay un hombre que me ha dicho todas estas cosas, mira, él es el Mesías, vamos. Y los hombres van, encuentran a Jesús, se quedan con él 2 días, y después de eso ahí dice, oh, y comenzaron a querer en él. Y de luego que todo lo que ha dicho la mujer, ahora le dicen a la semana, mira, ¿sabes qué? Ya no creemos por lo que tú nos has dicho,
sino por lo que hemos escuchado de él mismo. O sea, escucharon la voz de Dios. Y ahí está la clave del nuevo nacimiento. Ahí está la clave de la entrega. Es escuchar la voz de Dios. Y eso es un elemento que no lo consigue, pues, un método o un sistema de llamado. No estoy en contra de eso, yo lo he practicado porque vengo de otra tradición, de esa perspectiva, años, y la iglesia en que yo nací de nuevo hacía eso, ¿no? Campañas evangelísticas grandes y el llamado que hacían, ¿no? Y yo pasé del púlpito, del asiento de la banca que estaba en el último, en el segundo piso de la iglesia, al final yo estaba, de ahí bajé y me pasé hacia adelante, ¿no? Y ahí fue el tiempo de mi conversión, o sea, yo lo puedo graficar porque me acuerdo, así fui consciente de eso, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que había que hacer, ¿no? La convicción de saber en el momento qué te está ocurriendo del cambio y que Dios, entonces estás haciendo caso al llamado de Dios, ¿no? Eso creo que es parte, diría, de lo que es la forma de culto evangelístico en todo caso, ¿no? Vamos a ver, en la segunda parte acá hay, en la primera, bueno, acá había el título, pero estaba mirando a ver de dónde está esto, porque acá lo pone, pero al final no está. Parece que solamente está seleccionado nada más. ¿Ya? Mi esposa me está diciendo que Perú está perdiendo otra vez. 2-0. Argentina 2, Perú 0. O sea, parece que estamos bastante mal. Hizo Pensaíba no sé cuánto, que no sé qué. El equipo no está caminando bien, parece que esta vez, Sería 3, perdió un gol Perú. o falta cohesión, no sé qué está pasando, Están deprimidos. pero no está funcionando bien el equipo peruano. Y yo no creo que sea culpa de Careca, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa. Vamos al tema nomás nuestro. Sí. Ya no juegan bien porque le dan mucha importancia por eso. Ya que se crecieron ya. No sé. Por eso no veo fútbol. Sí, yo tampoco veo, no soy mucho de eso. Sí, pues no dice, acá dice otra cosa. A ver, estaba buscando aquí la letra D, y en la letra D dice acá, forma litúrgica para recepción de miembros de modelo, ¿no? A ver, no sé si por ahí está. No. Bueno. Justo lo que quería, no lo encuentro. Vamos a ver que si está por acá. De repente. Aquí están los certificados de ordenación. Bueno, es todo un protocolo de alguna manera que en muchas iglesias se hace. Estos certificados que se hacen, por ejemplo, el certificado de matrimonio, el certificado de bautismo. En algunas iglesias, no importa la denominación, se practica. No todas las tienen, otros tienen libros, ¿no? El libro de bautismo, el libro de matrimonio, ¿no? Entonces, y ahí se plantea el asunto, ¿no? Sí, creo que no está. Acá estaba indicado, pero no. Creo que solamente describe nada más. Y cuando va acá, dice formas litúrgicas a Santa Cena. Después acá dice B, forma litúrgica de la Santa Cena. Y luego dice el D, C, forma litúrgica para recepción de miembros. Luego tenemos el D, E, dice acá. D no hay. Acá está, D, forma para recepción de miembros en plena comunión. ¿Ya? Profesión de fe, carta de traslado y testimonio. ¿Mm?
Ve acá, profesión de fe, dice, estos hermanos recibieron el bautismo cristiano en su niñez, pero ahora desean hacer este compromiso con Cristo y con su iglesia de manera personal. La profesión de fe corresponde a eso. Eso sería como el modelo que tenemos de, de evangelización de las otras iglesias. Eso sería por acá, la profesión de fe. Luego la liturgia de bautismo. Y sí, no existe el culto evangelístico que estaba en el título, pero que no aparece acá. ¿Ves? Profesor, una pregunta. Cuando se Sí. refiere a profesión de fe, ¿se refiere a la confesión de fe? No. Bueno, Confesión de fe es otra cosa. ¿Ya? La confesión de fe generalmente es el credo, ¿no? Es la recitación del credo. Que eso se hace también, ¿ya? Lo que sí acá hay forma litúrgica para el culto, de fúnebres, que esperamos que nos lo dé José Brici, que dijo que iba a prepararlo. Oración con imposición de manos de presbiterio. Acá hay un modelo de oración, ¿no? Ujú. Este es una declaratoria oficial de ordenación para el ministerio pastoral y la juramentación que se hace ahí, ¿no? Juramentación ministerial, ¿no? Luego la entrega del certificado y la bendición final. Pero como se dan cuenta, los cultos que tenemos son diferentes, ¿no? Forma litúrgica para la ordenación de una congregación. Eso sí está trabajado acá, ¿ves? Bueno, en todo caso, hemos tocado lo evangelístico en el sentido que, como lo hemos mencionado, ha tomado el texto bíblico acá también. ¿Ya? Y uno de los otros modelos es el de Hechos de los Apóstoles, ¿ya? Y es el capítulo 8. ¿No? La predicación del Evangelio de Samaria y la conversación entre Felipe y el etíope. Ahí encontramos una figura, porque, por ejemplo, dice por aquí de esta manera, dice que Felipe, el eunuco le dice, y entonces por el camino llegaron hacia, por acá, entonces Felipe abriendo los ojos, comenzó a escribirle las escrituras y le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí es el único lugar en donde se ve algo de ese modelo evangelístico que hay en otras iglesias. Porque Felipe le dice, si tú crees en tu corazón, puedes bautizarte. O sea, claro, esto tiene que ver con el bautizo primero, ¿no? Y entonces le responde a Pedro, a Felipe, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo. Y eso es una clave, ¿no? Es una clave de confesar a Dios, es decir, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, ¿no? Él es el Salvador, lo reconoce como tu Salvador. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa figura que te dice, bueno, ven adelante, reconoce a Jesús como tu Salvador, ¿ven? Pero acá dice, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya está confesando eso ahí. Y dice que mandó, pues, a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Por eso decimos que la relación de esa confesión de entrega al Señor tiene que ver con el bautizo, ¿no?
Entonces, esa es la diferencia, de alguna manera, frente a las otras iglesias que tienen la disposición de confesar al Señor, pero lo hacen en el sentido de entregar y reconocer que Él es el Salvador y que Él murió por sus pecados. Y entonces entregan la vida al Señor, entregan su pecado ahí, y entonces, terminado ese acto, dice, ya, nació de nuevo, ¿no? Ya te convertiste. Eso es es la tendencia de la mayoría de iglesias, ya hemos dicho. La mayoría de iglesias utiliza ese modelo, ¿no? Tanto como pentecostales y las otras conservadoras utilizan eso. No sé, en el caso tuyo, Alejandrina, el metodismo utiliza también creo que ese modelo, ¿verdad? Porque es el modelo de Wesley, ¿sí? Sí, profe. ¿No? Entonces hacen llamado ustedes. Sí, que cada vez que cuando veamos un miembro nuevo, siempre se hace un llamado. Ajá, claro. ¿Por qué? Porque vienen de la tradición wesleyana, ¿no? Sí hace el llamado, ese es el modelo que ha entrado casi, o sea, en la iglesia evangélica hay varias características que son dadas de tanto en tanto. Por ejemplo, el asunto del bautismo de adultos viene del anabautismo, ¿no? Los rebautizadores de los menonitas. El asunto del llamado a la conversión viene del movimiento de avivamiento europeo, inglés, o el movimiento evangelical. Y en este caso, también el metodismo, que es de las iglesias de santidad, ¿no? Ese es el trabajo que hace. Quien ha, y claro, el modelo de evangelización en masa también, que es de George Whitefield, que luego en el siglo XX lo perfeccionó Billy Graham, ¿ya? Que es también otro modelo de las campañas evangelísticas, ¿no? ¿No? Las iglesias presbiterianas nunca hacen campañas evangelísticas, eso nunca lo vamos a encontrar. Aunque creo que yo recuerdo que sí, una vez hubo por San Juan del Lurigancho. Y también se hizo llamado, ahora que me acuerdo. También se hizo eso con un trabajo eh, con un trabajo médico en el día, ya recuerdo. En el día había trabajo médico con lo que era la clínica rodante o móvil, ¿ya? Y en las noches había entonces una campaña evangelística y ahí se hacía llamado, ¿no? Entonces ahí sí me acuerdo que sí se hizo esa vez, esa primera vez. Pero no he visto algo que es rutinario, contesuinario o que está dentro de los programas, ¿no? Eso no lo hemos visto acá, ¿no? Este, en ese caso no sé si el pastor Timoteo me puede decir si es que la práctica coreana de repente lo trajo así o es de ese modo. Pero es cierto que me acuerdo que fue con un trabajo digamos, de trabajo médico y en las noches entonces se hacía cultos al aire libre y se hacía llamado, ¿no? Bueno, en todo caso, no hay que desecharlo, pues no se desecha ese asunto. Es obvio que de alguna manera todas las formas o métodos eh, sirven. No debemos regirnos a uno solo, ¿no? Decimos, no, porque eso no lo hacemos en la iglesia, no lo vamos a hacer, ¿no? La forma de llegar al Señor puede ser variadas, diversas, y eso es lo que nos dice la Biblia también. Por eso no encontramos en la Biblia una cosa como que eh, hay un modelo a seguir único. Eso es lo que hay que diferenciar, ¿no? Creo que la evangelización está para trabajarlo en cualquier momento, en cualquier instancia, cualquier situación. Jesús encontró eso. Las situaciones que encontraba, ahí los planteaba. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Saqueo. Saqueo se subió al árbol sicómoro, chiquitito él, no sé si más chiquito que yo, pero no, porque no podía ver, la gente lo tapaba, se fue arriba, y Jesús lo vio y dice, hey, baja de ahí, voy a tu casa, quiero ir a tu casa. Y Saqueo bajó y se llevó al Señor a su casa. Y estando en la casa, ¿qué hace Saqueo? Comienza el alegre, va ahí
se veía de repente una caja fuerte, ¿no? De la época, ¿no? Ahí donde tenía el dinero, y el hombre, ¿qué hace? Comienza a entregar dinero a la gente que estaba ahí. Y él dice, soy consciente que les he robado. Y reconozco eso. Y ahora acá les quiero dar lo que les pertenece a ustedes. Les entrego. ¿Qué dice el Señor después? La salvación también ha llegado a esta casa. O sea que la forma del nuevo nacimiento, la conversión de Zaqueo, es que el acto de entregar el dinero, desprenderse de todo eso, reconocer que él había pecado a su nación y les había robado y les entregaba, y también les daba por duplicado, o sea, con intereses todavía, ¿no? Y el Señor reconoce ese acto y le dice, ha venido entonces el reino de los cielos a él y él es hijo de Abraham, por lo tanto tiene la salvación. Entonces ahí es donde él recibe esa salvación. ¿Te acuerdas ese acto? ¿Mm? Entonces la Biblia nos muestra un montón y diversos actos de cómo llegar al Señor, ¿no? ¿Cuál es el momento de conversión? ¿No? Entonces no es solamente la única figura en los cultos nuestros del llamado, todo eso que ya hemos dicho, es sistematizado por una forma que funcionó en un momento, en un determinado lugar, en un determinado contexto, en donde de paso la gente primero, cuando escuchaba a Wi-Fi, lloraba, se compungía y pasaba adelante. Era la gente que pasaba adelante. Y después ya otros predicadores comenzaron a hacer el llamado para que la gente pase adelante, ¿no? Entonces, no debe ser un modelo rígido ese asunto de pasar adelante o hacer un llamado para la conversión, ¿no? Entonces, hay formas diversas, ¿no? Carlos. Pastor, buenas noches. Sí, sí. Me llamó la atención de algo y se me vino una pregunta a la mente, ¿no? Sobre el tema de Zaqueo haciendo una rectificación de lo que estaba haciendo mal, ¿no? Respecto a devolver de repente el doble de lo que puede haber mal ganado. Pero eso es una evidencia de justicia, ¿no? Una justicia que llega finalmente en su encuentro con Jesús. Eso creo que está entre líneas, ¿no? Que finalmente Jesús le reivindica como pecador y que como pecador perdonado finalmente efectúa todas estas obras buenas, ¿no? Y creo que ahí está el mensaje del Evangelio o del evangelista. Mi pregunta surge a partir de esto, ¿no? O sea, ¿qué es el reino de Dios, no? Si solo el reino de Dios está enmarcado en cristianismo, pues que este reino de Dios va mucho más allá, porque si hablamos de justicia, haciendo lo malo, mucha gente sin necesidad de cristianismo, hablo de cristianismo, no de Cristo, sin necesidad de cristianismo hace justicia. Y esa era mi pregunta, si el reino de Dios abarca más allá de lo que es la figura que nosotros como religión hemos determinado, No, ¿no? determinado. Bueno, siempre tiene que estar, digamos, presente Cristo de todas maneras, ¿no? Claro. Jesús tiene que estar presente. De repente no está presente el elemento de la vida cristiana o los cristianos o la iglesia misma, ¿no? ¿No? Tenemos la tendencia a pensar que solamente la iglesia es la que predica la salvación, ¿no? Y de hecho que, bueno, está bien. Primariamente decimos que como fundamento que es la iglesia que está obligada a predicar el evangelio, ¿ya? Pero el encuentro con Jesús, ¿ya? No había iglesia todavía y por si acaso, ¿no? También es otra cosa y estaba en tránsito en ese caso. Es ese Jesús mismo que se ve que habla con Zaqueo. Pero en el contexto judío, vamos a decirlo, pueblo de Dios, ¿no? Ya. Entonces él era hijo de Abraham. Dios lo llama, ¿no? Entonces, los actos de justicia, y yo los veo como semilla del verbo, es decir, como un principio de Dios que pone en el corazón de los hombres, pero que todavía, y que tienen actos de bondad, pero que todavía no los lleva eso al Señor todavía, ¿no? Tienen que reconocer al Señor primeramente
¿correcto? Entonces ese acto de justicia ya tiene refrendado el hecho de que el Señor está como principio en su vida, o por lo menos ha habido, han escuchado esa palabra, ¿ya? Y el contacto con Jesús los hace cambiar, ¿no? O hacer un acto de misericordia. El otro lo llevaría a este lado que tú dices del reino, que es un misterio para mí, ¿no? El misterio del reino de Dios, ¿no? ¿Quiénes lo integran y quiénes son? Y ahí figura también el asunto, ¿no? ¿Quién es salvo y quién no es salvo, ¿no? Eso no lo podemos saber. Entonces, damos por tácito en algunas iglesias que porque hacemos llamado, pasa adelante, ya se convirtió, ya es salvo, ¿no? Inclusive le decimos eso y hasta de repente se convence que es salvo, pero no lo es, ¿no? Y ahí vienen también las dificultades y los conflictos que se presentan también, ¿no? Entonces, la situación es que es ese llamado de Dios, la convocatoria de Dios, que te hace hacer justicia. Por eso, mira, Zaqueo, baja de aquí, yo quiero entrar a tu casa. Y fueron y entraron a su casa y Zaqueo, con gozo y alegría, comparte, o mejor entrega, lo que había robado, ¿no? ¿Ya? Y Jesús ahí le declara, fíjate, ¿no? La salvación ha llegado a esta casa. O sea, el acto que hace el Zaqueo muestra su conversión, o lo que llamamos el nuevo nacimiento. Ahí está, ¿no? Ese encuentro con Jesús lo lleva a un cambio de actitud. Ese es el meollo del Evangelio, el cambio de actitud. Pero es un cambio de actitud concreto. La Biblia nos lo muestra de esa manera. No nos muestra la Biblia un acto ritual. No existe ese elemento ritual, ¿no? Nosotros lo hemos sistematizado y lo hemos ritualizado, ¿no? Hacemos el llamado, el convencimiento, la gente se para adelante, pasa después, o se pone de pie, pasa adelante, luego hace la oración, repite la oración, y ya después le decimos, ya estás convertido, ¿no? Ya el Señor ha actuado en ti. Bueno, lo hacemos por fe, no estoy diciendo ni estoy criticando de que no sea, lo hacemos por fe, y algunas veces funciona. Sí, es cierto, yo lo sé porque a mí me ocurrió, ¿no? En ese modelo yo recibí al Señor de esa manera, ¿no? Me entregué al Señor de ese modo, ¿no? Pero no es el único modelo, eso digo yo, ¿no? No se encierra, no debemos reducir el evangelismo solamente a eso, sino que hay actos diversos de cómo se llega al Señor y cómo se muestra la evidencia de que una persona ha cambiado su vida y ha dispuesto su vida para el Señor, ¿no? Bueno, ahí está más o menos el asunto, ¿no? Entonces, en medio de queríamos ver cómo planteaba acá el modelo aquí de evangelístico. Me llamó la atención en el índice, pero no hay ninguna situación. Solamente habla de otros elementos y acá, por ejemplo, en este pasaje estamos hablando con esto de oración de gratitud, o perdón, el culto sí, es un culto de forma litúrgica de la colocación de piedra angular de un templo. O sea, es una ceremonia, ¿no? Que se hace cuando uno va a construir un templo, ¿no? Entonces acá está la oración de gratitud, está el himno Roca de la Eternidad, los datos del terreno y datos históricos, ¿no? Himno de la iglesia, el fundamento, la lectura bíblica, el mensaje, ¿no? Si es posible, porque no necesariamente hay, pero bueno, generalmente estamos siempre, cada culto, de todas maneras le damos y ponemos un mensaje, ¿ya? Y luego se coloca la piedra y acá nos hemos reunido para colocar solemnemente la piedra angular de su templo cuya construcción se inicia hoy y que deseamos consagrarla. Bueno, esta figura la encontré yo en una oportunidad. Bueno, yo participé del acto de ceremonia de la disposición, la colocación de la primera piedra de la casa de la Biblia, ¿no? Del edificio que ahora está ahí ya construido. ¿Ya? Cuando destruyeron la casa que había ahí, ¿no? Que de paso yo conocí y trabajé ahí un tiempo. Bueno, toda esa fue demolida y quedó terrenos llanos, ¿no?
Y antes de comenzar a construir, entonces hicieron una ceremonia en donde se colocó la primera piedra, ¿no? Entonces se preparó el lugar, se hizo una especie de, con estos, digamos, espacio de auditorio improvisado con estas tiendas que hay ahora, que hay algunas iglesias o hermanos que se casan de esa manera, o sea, construido ahí con un toldo grande, ¿no? Y pone las mesitas, ahí muy parecido a eso fue, pusieron las bancas, parecía un templo, y la parte de frente estaba este lugar que iban a colocar la piedra, ¿no? Entonces hicieron un culto de ese tipo y me acuerdo que fue parecido a esto, ¿no? Bueno, después acá la dedicación del templo también, un acto solemne, el canto especial, antes de abrir el templo o con participantes de afuera, canto sugerido para abrir las puertas del templo, y se hace afuera del templo, ¿no? Y luego se hace una procesión, un himno, el Santo, 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 la oración de gratitud. Después algunas personas de edad que fundaron la iglesia, los congregantes de rodillas, son los que hacen la oración, una lectura devocional y luego preguntas al pueblo, ¿no? Os había reunido hoy en esta casa para dedicarle al culto y servicio del único Dios trino y uno, vivo y verdadero. Ya, se le pregunta. ¿Prometéis que el edificio será dedicado siempre exclusivamente para el servicio de Dios y que jamás se usará para usos profanos y mundanos? Ya. ¿Entregaréis la casa a Dios, Padre, Hijo, Dios Espíritu y Dios Espíritu Santo como casa de oración, templo de alabanza y adoración, y prometéis proveer lo necesario para sostener de una manera digna y decente el servicio del culto a Dios, según la forma de la iglesia de la sociedad presbiteriana? Ya está, más o menos era la figura, ¿no? Y la declaración también está. En esto sí he visto que hay mucha formalidad, ¿no? Dentro del mundo presbiteriano. Entonces se repite y hay algunas oraciones, declaraciones que hay que hacer, ¿no? Entonces, este es un modelo que trabaja de ese modo, ¿ya? Bien, entonces es más o menos la figura. Después viene el momento de alabanza, la lectura antifonal, ¿no? ¿Ya? Que el ministro dice, ¿no? Bendición, gloria y sabiduría, acción de gracias, honra, potencia y fortaleza sean nuestro Dios para siempre, jamás. Y por eso dice, amén. Luego dice, aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres y morada con ellos. Y por eso, y ellos serán su pueblo y él será su Dios, ¿no? Un poquito esa figura antifonal que se hace cuando se hace la lectura de la Biblia, ¿no? Es una lectura antifonal, ¿no? Y luego mensaje, el himno, salutación, ofrendas, el aviso, la oración de despedida y bendición apostólica y la doxología que tiene que ver con el final, ¿no? Bueno, aquí están los credos, por eso vamos a ver, mira, después. Entonces estábamos con esto, a ver, antes de salir, Alejandrina, entonces, ¿qué tal? O vamos, o lo hacemos después, hacemos el descanso y entonces haces tu culto de matrimonios, ¿ya? La idea es hacer un formato y hacer la figura de que está casando, pero creo que tú has preparado de otra manera, ¿no? Carlos, ¿tú tenías, creo, algo también? No, pastor. No, No. habíamos dicho, no sé, la semana pasada de estos cultos, cada uno preparaba una forma y para trabajar acá, ¿no? José se había dedicado a los funerales, Alejandrina matrimonio, ¿ya? Entonces, José se había ido temprano, así que no me pude, y en la semana me olvidé de plantear el asunto, ¿ya? Sí, Entonces creo aquí que hay, falta designar temas, ¿no? sí, era para eso, ¿no? Y lo otro era que la próxima semana, o sea, si no, lo hacemos la próxima semana, pero también quería hacer, ya terminamos con un culto virtual, ¿no? Donde todos ustedes participarían
uno de ustedes da el mensaje, ¿ya? Y preparan el formato y con eso terminaríamos el curso, ¿no? Ese es por lo menos lo que vamos a hacer por el momento. Aunque, como digo, hubiera sido bueno que hacer un modelo de matrimonio, un modelo de funerales, uno sobre dedicación de templo, uno sobre un servicio dominical cualquiera, o uno de bautismo, o también la ceremonia de la Santa Cena, también, ¿no? Eso podríamos haber hecho, ¿no? Si no, también podemos hacer este acto también, ¿no? Podríamos hacerlo virtualmente, terminar justamente con una Santa Cena, ¿no? Y en este caso, bueno, lo podría hacer yo, y, y cada uno prepara los elementos, ¿no? ¿Ya? Para ese momento. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Ya? Con eso terminaremos el curso. ¿Ya? Entonces, se preparan para eso, ¿ya? Para ese culto, y luego hacemos una Santa Cena, ya al final, ¿ya? Trabajamos eso, vemos cómo lo hacemos y qué tipo, preparamos el pan y bueno, si no sé, por ahí consiguen jugo de uva y lo hacemos, ¿no? ¿Ya? Pastor nos asigna los temas para poder. Ya había asignado, hoy va a ser Argentina matrimonio y José tiene que hacer funerales. Quedaba Ya. aquí a un acontecimiento cívico, dedicación de templo, servicio dominical o servicio evangelístico, ¿no? Sí. O una ceremonia de bautismo, por ejemplo, una ceremonia de bautismo que, bueno, imaginaria, ¿no? Como que estamos Ya. bautizando a una persona, un niño, Yo lo y puedo hacer, hacemos pastor. el acto. ¿Eso lo puede hacer? Ya Ya. puedes, Carlos. Esa parte la haces tú. Ya. Y José, ¿qué harías tú entonces? Alabanza, profesor. ¿Cuál es? Alabanza, pues. Ah, no, para el culto mismo ya tú dedicas a la alabanza, dice, ¿no? Ya, está bien. ¿No? Eso, de paso, lo vamos, al final, vamos a hacer, a dar ese aspecto, ¿ya? Y haríamos, no te voy a poner de esa manera, o sea, para que esté todo en conjunto de repente. Todos, aunque la idea pensaba era que Andrés también diera el mensaje del culto de que vamos a hacer la próxima semana. ¿Cuánto tiempo va a ser, pastor? No será más de media hora, o 40 minutos, no sé, algo así. ¿Cuál sería el tema, pastor? El tema, no lo he pensado, no he pensado el tema, ¿ya? Pero Tema libre, entonces. sí, lo dejaba para que ustedes participen. Entonces, José, tú quieres la alabanza. ¿Quién dirige? A José Brisi. A la novena le decimos José Brisi. La hermana Alejandrina, pues que está en alabanza, ¿no? Mm, También, sí, ¿no? Claro, hermana Alejandra tiene buena voz. Claro. No, como estoy en el trabajo no puedo cantar, pues. ¿Cómo? Tú estás en el trabajo, ¿no? Sí. Ya, claro. O sea, Ujú. es la limitación que tienen. No se Ya. puede tanto. Entonces, si estuviera en mi casa, canto a todo volumen. Ya. Y ahí A tiene que todo clamor, respetar a todo porque, clamor. no, tiene que respetar porque ella trabaja con judíos, pues entonces, bueno, Claro, tiene hay razón, que... ¿no? Entonces, ya. José, entonces tú lo haces, pues ya, un par de canciones, ¿ya? Solamente para, Prepárense, ¿Libre, pastor. profesor, o himnos? ah, no sé, de que tú decías. Sería, Ya, claro, si como presbiterianos seríamos un par de himnos, ¿no? claro, pero se le iba por todo, pues, ¿no? Ya, O si no, haces una mezcla de un himno y dos coros, pues ya está. Ya, claro, también. ya, Dos, entonces ya. tres canciones, ¿no? Sí, nosotros te acompañamos, pues de alguna manera, o sea, los que podemos, te acompañamos para que no te Claro. sientas solo, ¿ya?
Y a ver 3 cómo- canciones, 2 canciones. Ya, un himno y 2 canciones, ya serían 3, ¿ya? Bien. Antes del mensaje, ¿ya? Pero en cuanto a estos cultos, entonces ahí viene lo otro también. Entonces, ahora, después del descanso, el matrimonio, nos va a hablar Alejandrina, y José va a venir para hacer un culto de funerales. Qué curioso va a ser. Él ha pedido eso, ¿no? Ya. Y bueno, José está hablando del canto, ya no tendrías entonces ninguna parte de aquí, solamente te dedicas a lo del canto, nada más. Pero trata de hacerlo lo más perfecto posible, ¿no? O por lo menos, bueno, bien, ¿ya? La idea es cómo diriges, ¿no? Creo que también hay que plantearnos una cuestión. Cuando uno esté en la dirección, este, hay algo que me gustaría que trabajen ustedes. Y bueno, en algo que también yo tengo que corregirme, de hecho, también, ¿no? Porque a veces no planteo así. Y es que tiene que ver que cuando tú estás en el púlpito o cuando estás ahí para dirigirte a los hermanos, lo que tienes que hacer es que tu presencia tiene que estimular a la gente. Y si vas a cantar, no solamente, bueno, hermano, vamos a cantar y ya está, ya. No, sino que tienes que plantearles el momento de cómo, o sea, tratar de persuadirlo de alguna manera que lo que está haciendo es para el Señor, ¿no? ¿Ya? Y llevarlos a una adoración o a la alabanza que corresponda, ¿no? Entonces, creo que hay que marcar ese aspecto, ¿ya? Y tener aplomo para hacerlo, no presentándose con nervios, me pongo ahí, que me pongo nervioso, preocupado, se me olvida, ¿no? Y que suele ocurrir, ¿no? Necesito tener capacidad de dominio de escena, de mirar a la gente, de poder entonces plantarme bien en el lugar y dirigirme con autoridad. La autoridad no es gritar, no, hermano, vamos a hacer esto. No, no es la autoridad. La autoridad tiene que ver con guiar a la gente, plantear la cosa de una manera que entonces la gente también lo reciba y, y, y sepa que está ante el Señor, ante la presencia del Señor, ¿no? Creo que esto es importante, ¿ya? Y por otro lado, no exagerar también eso, ¿no? No es sobreactuar, no se trata de eso, ¿ya? Debemos ser naturales, ¿ya? Porque hay otro elemento, o sea, también eso puede ser, depende de la característica de cómo hemos aprendido. A veces somos muy ritualistas y no es malo eso, depende de cómo lo puedo hacer y si lo puedo mejorar mucho mejor. Y lo ritual a veces no permite lo espontáneo también, ¿no? Y entonces sigo un esquema, un libreto, ¿no? Y hasta lo anoto, hasta las palabras que tengo de decir, tengo que escribirlas para que no se me pase ninguna, ¿no? Bien. Ahora, y también por otro lado, lo espontáneo. Yo creo que no debe haber el abuso de uno ni de otro, ¿no? Creo que se puede combinar ambas cosas, ¿no? Saber el espacio que tienes en el momento de la alabanza, lo que vas a decir, lo que vas a plantear y luego cada coro o cada alabanza, qué cosa hay. Generalmente los coros, como son seguidos, en algunos casos, no se dice nada y simplemente se canta y se canta hasta el final. En algunos casos se pone una palabra de ánimo, luego se canta, se dice el canto que se va a dar, luego se para y otra vez vamos a cantar y otra vez le dirigen ciertas palabras que indican qué cosa es lo que vamos a cantar o que entiendan el contenido y luego se canta, ¿no? Eso es también un modelo, pero como digo, no hay que abusar mucho de eso porque luego se vuelve demasiado ritual, ¿no? Entonces hay que ser bastante, la espontaneidad siempre es necesaria para que le dé un poco más de vida al culto, ¿no?
porque el culto es ofrecer al Señor de vida. Y somos nosotros, dice, todos los que respiran y alaben al Señor. Entonces nosotros que respiramos, que tenemos vida, tenemos que mostrar que somos vida, no somos, por decirlo, no, ¿cómo le llaman esta figura de autómatas, ¿no? No somos autómatas y estamos haciendo lo que... Entonces, por ejemplo, canto y dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, y no expreso yo nada, ¿no? Tengo que hacer que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, y entonces que cantarlo con corazón, con disposición, ¿no? Como digo, no ser sobreactuando, sino con disposición, que estás ante la presencia de Dios, que estás gozándote en el Señor en ese momento. Eso creo que hay que expresarlo. Y también los hermanos, de hecho, que van a contagiar. Y yo he visto inclusive que aunque el que dirija no lo hace así, pero los hermanos sí lo hacen. Y eso te anima también a ti, como el que está de director en la alabanza, ¿no? Ese es como el consejo en cuanto a la alabanza. Todo lo demás también tenemos que hacerlo con ese sentido de adoración a Dios, ¿no? Y que lo estás haciendo lo mejor para el Señor. Las lecturas de la Biblia también deben ser de ese modo. Entonces tengo que aprender a leer la Biblia o a leer, saber cómo leer, cuándo hay una coma, cuándo hay un punto y coma, cuándo hay un punto, cuándo hay una separación, cuándo debo expresar, cuándo debo hacer una intención, cuándo debo hacer una inflexión. Todas esas cosas se deben plantear ahí, ¿no? Por, por ejemplo, le digo por acá, a ver, este pasaje. Solamente esto chiquito, nada más, para que vean más o menos algo que, cómo debemos respetar la cuestión de la lectura, ¿no? De acuerdo a cómo está escrito. Dice. Voy a leer solamente Hechos 8:36 y un poquito más por ahí. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta el día que llegó a Cesarea. Y ya está. Me cuenta que poco le damos un poco de carácter ahí. Realmente nosotros cuando leemos no hacemos eso, ¿no? Hacemos una lectura rápida o sin darnos cuenta no le hacemos la inflexión correcta, ¿no? Entonces hay que aprender a cómo leer la Biblia también de ese modo. Y claro, si quieres ser más ceremonioso, también lo puedes dar el estilo, ¿no? Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Se dan cuenta que es otra manera de leer también? O sea, no digo que sea siempre, puedes dar el estilo, o sea, tu estilo, pero que sea bien y propio y que hay una cuestión también, ¿no? Que creo que tenemos los peruanos que no sabemos mucho entonar y creo que es un defecto que debemos cambiar también, yo lo sé, es la cuestión de hablar vocalizadamente, con la boca, ¿no?
sonidos adecuados que debemos plantearnos, ¿no? Para que se pueda escuchar bien, porque de repente por ahí una palabra decimos, pero no la entonamos bien y la persona que nos escucha no sabe. El otro día ocurrió una cosa bastante curiosa. Estaba en una clase y alguien dijo, no, es un grupo que tenemos de varios lugares, ¿no? No solamente peruanos, sino hay también otros hermanos extranjeros ahí. Y entonces, que alguien por ahí, en lo que estaba ocurriendo aquí en Perú, dijo, una noticia, me acaban de decir que han matado al presidente del Perú. Es decir, así. ¿Ya? Y yo lo entendí así, pero él se refería a que habían vacado al presidente. ¿Eh? ¿Ya? Han vacado a Vizcarra, dijo así. Y se le escuchó, han matado a Vizcarra. Y entonces los que estaban escuchando, ¿qué? ¿A quién han matado? ¿Qué? ¿Dónde ha sido eso? ¿Qué? ¿A quién? ¿El presidente del Perú? ¿En qué momento ocurrió? ¿No? Y tuvimos que decirle, no, eso no ha ocurrido, ha sido que han vacado, quiere decir que lo han sacado de la presidencia, ¿no? Pero ocurrió, pues se da cuenta de una cuestión así, no se escuchó bien. ¿Ya? Y aquí en el internet, en la clase virtual, a veces ocurre eso, ¿no? Porque el sonido no está bien o que de repente no, en realidad él debió haber dicho vacado, pero no se escuchó bien y lo escuchamos matado, ¿no? Entonces hay que saber cómo pronunciar o tratar de evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que lo cometemos, digo, es un error, no digo que yo no lo hago, yo soy consciente de eso, ¿ya? Y que hay que trabajar eso. Bueno, hay otras personas que usan mucho más la oratoria, usan más la palabra, son mucho más dinámicos para hablar, ¿ya? Y que saben cómo trabajar el lenguaje y que muchas veces lo vemos como buenos predicadores, ¿no? ¿No? No todos son así, ¿no? Lo importante es que nosotros se nos escuche y sea claro el mensaje, ¿ya? Y lo demás es la característica que cada uno tiene, ¿no? Y no vamos ahí a plantear, o sea que para aplicar ponte de esta manera o ponte de la otra, porque cada uno debe escoger su propio modelo, su propio estilo, no puede copiar a otro, ¿no? Y aquello que tú tienes de natural, ahí es donde debes trabajar y Dios te va a bendecir de esa manera, ¿correcto? ¿Ya? No tienes que imitar a nadie, ¿no? No voy a hacer como alguna vez me acuerdo que vino una fiebre de gente de hermanos, eh, vino este predicador puertorriqueño, G. Ávila, y todos querían ser G. Ávila, ¿ya? Y cuando predicaban decía, amado hermano y amigo, ¿ya? Porque así empezaba G. Y después, a su nombre, ¿no? Alabado sea el Señor, ¿no? Y todo el mundo así, con esa voz tratando de sacar algo, ¿no? Y nosotros que teníamos un pastor argentino, en Alianza, cuando empecé mi fe, entonces se nos pegó lo argentino también, ¿no? Y cómo hablaba y todo eso, ¿no? Entonces cuando predicaba alguien hablaba, era el estilo ese, ¿no? Y ahora ya cambió esa figura, ¿no? Cada uno después ya asentó su manera de predicar, ¿no? Pero yo recuerdo que eso fue una influencia muy fuerte, ¿no? Y escuchábamos y decíamos, son los pequeños Smith, ¿no? Porque que picaban casi igual y usaban casi las palabras que utilizaba el predicador, ¿no? Entonces hay que saber que eso es así, a veces se nos pega sin querer o un modelo que vemos y así lo imitamos o lo creemos que es así, no, pero hay que buscar nuestra propia característica también, aquello que es propio, que Dios va a utilizar, que es de nosotros y que puede mejorar, ¿no? Y si, por ejemplo, no tenemos un poco, o somos un poquito vergonzosos para hablar, no sabemos todavía, ¿no? Estar con un grupo de personas, aun cuando son conocidos, y se me cuesta un poco, bueno, voy y hay cursos de oratoria también. No es malo ir a eso, ¿no? Trabajar este aspecto para ir rompiendo hielo y caminando. Eso lo digo ahora, aunque creo que ustedes ya manejan ese aspecto, ¿no? ¿No? Ya manejan, ¿no? Pero he visto también algunos detalles a lo largo de este tiempo y en los cultos, y me he dado cuenta que hay necesidad de
perfeccionar muchas cosas ahí también, ¿no? Y se lo digo para bien, para ustedes, ¿no? Pero no es que traten de imitar, sino traten de sacar lo que es suyo, lo genuino. Eso suena mejor, ¿ya? No imitemos a nadie, ¿ya? Y si fuera así, bueno, a veces imitamos a nuestro pastor, ¿no? Porque es así, lo veo, pero trata de ver que lo que tienes ahí te ayuda, pero también tú tienes tu propia personalidad. Eso es lo que quiero decir. Cada uno tiene su propia personalidad y Dios va a utilizar eso, ¿ya? En la forma, en los espacios que te toque o los espacios que tú tienes que participar, ¿no? Y si es el mensaje, también, pues, ¿no? En el mensaje, sobre todo, ¿no? Tienes que tener un perfil que te pueda ayudar, que te pueda manejar el asunto. Y esto tiene que ver, pues, con comunicaciones, ¿no? Los años te ayudan, los años te dan a conocer cómo poder manejar esto. Y yo, por ejemplo, el caso que yo estoy viendo es que en lo virtual también yo tuve que aprender, ¿no? Poco a poco, ¿ya? Y ahora ya me siento más cómodo poder conversar. Pero al comienzo era un poquito difícil, tenía que adecuarme y tal vez si me escuchan o no me escuchan, si el tono de voz está bien o adecuado o no, ¿no? Y todo eso. Pero hay que tener poco a poco el asunto y ya una vez que de la práctica, como dice, la práctica hace al profesional, al experto, ¿no? Entonces, poco a poco, haciendo las cosas, ¿ya? Y siendo consciente de cuando cometes errores o no, o cómo pulir, qué cosas debes cambiar, qué no debes hacer, qué debes manejar mejor, o vas descubriendo nuevas cosas y los pones al servicio del Señor, ¿ya? Muy bien, vamos a tener descanso y luego entonces viene Alejandrina y espero que ya José esté con nosotros para lo que también le corresponde, ¿ya? Gracias. Ya. 10 minutos. Gracias, 10 pastor. a 15. Gracias, gracias. Ya.